Hola, les bendigo, soy la pastora Aslin de Carreño. Vamos a comenzar la segunda parte de la clase del rechazo. Sabemos que todo guerrero tiene que tener primeramente su identidad, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y tiene que tener totalmente su identidad restaurada, y hablamos de que un guerrero del Señor tiene que tener las puertas cerradas para no sufrir ataques, para no sufrir accidentes en plena guerra. Entonces es muy necesario que entendamos de que nosotros tenemos que tener las puertas cerradas. Hablamos de que el rechazo era básicamente la ausencia de amor, de aceptación y de aprobación, que esta es una vitamina triple A que nosotros necesitamos para nacer sanos, y que los únicos delegados para que nos inyecten desde 0 edad hasta 6 años y hasta que, bueno, crecemos todo el tiempo, son nuestros padres. Nuestros padres fueron los delegados para inyectarnos esta vitamina. Entonces, quiero hablarles, ¿verdad?, del rechazo como trauma. Se los mencioné en la clase pasada, pero quiero ahondar un poquito porque es necesario que nosotros entendamos bien este tema del rechazo, que ustedes entiendan bien para que puedan ministrar y puedan ministrarlos a su vida y ministrarlos a las otras personas que lo necesitan. Amén. Porque estamos adiestrando guerreros que la idea es que liberen, que se multipliquen y que lo hagan de una manera correcta. Amén. Entonces, les hablé la clase pasada de que hablar de rechazo es hablar de trauma, ¿ok? Y que el trauma o la palabra trauma viene de la palabra herida, que a su vez significa agujerar, perforar, atravesando una cosa de lado a lado. Entonces dijimos que eso es lo que significaba trauma. Entonces hablar de rechazo es hablar de trauma, y creo que todos los que estamos escuchando o hemos pasado por circunstancias muy difíciles, ¿verdad?, hemos tenido traumas, todos los que estamos aquí. Entonces la palabra dice en Eclesiastés 10:8 que el que aportillare vallado lo morderá la serpiente, y otras traducciones dice que el que abriera hueco en el muro lo morderá la serpiente. O sea, el que aportillare vallado, el que ve un hueco en el muro, lo morderá la serpiente. Entonces, un trauma básicamente es una brecha, ¿okay? Es una brecha abierta que nosotros tenemos que cerrar en nuestra vida para poder hacer la guerra eficazmente sin sufrir consecuencias. ¿Okay? Entonces dijimos que un trauma, ¿verdad?, es un hecho que nos deja una marca, que nos quebranta el corazón. Y Isaías 61 dice que el Señor vino para vendar a los que tienen el corazón roto, ¿okay?, o a los quebrantados de corazón. Entonces, una persona que sufrió un accidente, que lo mordió un animal, un perro, que lo mordió una serpiente, una persona que tuvo este tipo de trauma, ¿verdad?, esto dejó una marca, una herida, ¿ok?, en su alma. Entonces, eso es un trauma, ¿ok? Y cuando hablamos de trauma, hablamos de un suceso como una caída, como un accidente, un golpe que nos dimos en algún determinado tiempo de nuestras vidas, y se abrió una herida en nuestro cuerpo, y de la misma manera como se abrió una herida a través de ese trauma, de ese golpe en nuestro cuerpo, también el rechazo deja un trauma, una herida en nuestra alma, y es una marca, ¿ok? Y como consecuencia de que el rechazo, abrió esa trauma o esa brecha en nosotros o en el alma, entonces esto trajo, ¿verdad?, como consecuencia que el alma aprendiera a usar mecanismos de defensas, ¿ok? Mecanismos de defensas, ¿para qué? Para no perder el equilibrio. De la misma manera como nosotros cuando nos vamos a caer o nos vamos a tropezar, siempre alzamos la mano, metemos la mano o metemos una rodilla o un pie para no desequilibrarnos. De la misma manera el alma aprendió a usar estos mecanismos de defensa para no desequilibrarse, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esto es una situación que el alma usa para mantener el equilibrio,
cuando sufrió una herida en el pasado, desde la concepción, la matriz, la niñez, la adolescencia o la adultez, es por ejemplo la mujer pues que desde niña vio a su padre gritando a su madre y eso le produjo un trauma. Y cuando ya la niña viene al matrimonio y su esposo por un día desequilibrado le pegó, la gritó por primera vez, la niña va a reaccionar, o la mujer ya casada va a reaccionar de una manera violenta porque en el alma, mentalmente ella se está conectando con esos gritos que le daba el padre. O sea, la niña no va a ver el grito del marido, sino que va a ver, o del esposo, va a ver el grito del padre hacia su madre y va a hacer que ella reaccione de una manera violenta, o sea, que use un mecanismo de defensa. Y entonces vemos que fue una tontería, el esposo solo la gritó, pero ella reaccionó de una manera violenta, molestándose, hiriéndose y agarrando su ropa y yéndose del hogar, rompiéndose el hogar. Los hogares se han roto por situaciones como esta, tan pequeñas. Entonces vemos que porque no se solucionó esa herida, no se solucionó ese dolor, ese trauma allí, entonces el alma usa mecanismos de defensa, ¿ok? Ese es un mecanismo de defensa para que no perder el equilibrio cuando algo nos duele, ¿verdad? Y reaccionamos de una manera violenta, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que dejan marcas profundas? Las situaciones que dejan marca profunda en nuestra vida es, número uno, el rechazo, abusos, maltrato, cuando la persona sufre de baja autoestima, sentimientos de inferioridad, cuando la persona sufre de falsas culpas, esos son situaciones que dejan marcas, ¿verdad?, profundas en nuestra vida. Entonces, la persona es, por ejemplo, la persona va a usar el mecanismo de defensa cuando usted se le va a acercar a una persona y se le va a abrazar, cuando usted se le acerca a un niño, que mayormente se ven los niños, se le acerca a un niño y lo va a abrazar, el niño enseguida se reacciona como cubriéndose porque automáticamente su alma piensa que va a ser golpeado, porque tal vez en un tiempo de su vida fue golpeado, ese adolescente fue golpeado, ese niño fue golpeado o ese adulto fue golpeado, ¿ok? Entonces, este tipo de mecanismo siempre lo emplea el alma para autoprotegerse. Y uno de los mecanismos que comúnmente cuando la persona tiene rechazo emplea es, número uno, aislarse. La persona que tiene rechazo siempre es una persona que es aislada, ¿ok? Y esto tiene que ver con el hecho de que la persona pues expresa con su actitud que no necesita la compañía de los demás o que no necesita el afecto de los demás, no necesita más nadie y por eso la persona se aísla, le gusta estar solo, es porque tiene un problema de rechazo, ¿ok? Otro mecanismo de defensa que el alma también emplea es cuando la persona trata de llamar la atención, ¿ok? La persona que quiere siempre ser el centro de atracción o que quiere ser el alma de la fiesta, tiene el mismo problema de la persona que se aísla, solamente que esta persona hace lo contrario, en vez de aislarse, siempre quiere ser una persona que ser el centro de atracción, ¿ok? Una persona que siempre busca llamar la atención, un niño que siempre busca llamar la atención, es porque básicamente hay presencia de rechazo en ese niño, hay un trauma, ¿ok? Hay una herida que no está solucionada. Y vemos también que la persona cuando tiene rechazo o usa estos mecanismos de defensa cuando se siente demasiado susceptible. Una persona que se siente demasiado susceptible es cuando la gente toma cualquier comentario de forma personal. Cuando, por ejemplo, mucho pasa en las iglesias, cuando el pastor está predicando sobre un tema, la persona que tiene rechazo va a tomar esa predicación como que el pastor o la pastora está hablando sobre eso por causa de ella misma. O sea, cuando se te toca un tema que es general, la persona se lo va a tomar a pecho, se lo va a tomar como que es para mí, y básicamente va a decir, el pastor está predicando eso porque me está acusando a mí o porque lo está diciendo por mí. Es porque la persona está tomando un mecanismo de defensa porque nunca solucionó una herida, un trauma del pasado, ¿ok? Entonces, esto es la persona que es muy susceptible. Vemos que hay ausencia de rechazo en esa persona.
Otro mecanismo es cuando la persona está demasiado posesiva, es demasiado posesiva. Es, por ejemplo, como un niño que tiene un juguete, que tiene una pelota, y no quiere que ese niño se le toque ese juguete, que nadie más le toque ese juguete, que ningún niño se lo toque, porque eso es de él. Vemos muchos niños que cuando toman esa actitud es porque tienen rechazo, sufren de rechazo, hay una marca, hay un trauma en sus almas, ¿ok? Entonces, la gente también que es celosa con sus amistades, que es celosa, posesiva con sus amistades, posesiva con sus maridos, con sus parejas, en cualquier relación, vemos que es un trauma que tiene esa persona, una herida, ¿ok? Esa persona sufre de rechazo. Entonces, buscar también el perfeccionismo, cuando la persona o que la gente busca el perfeccionismo de hacer las cosas bien para ser aceptado, ¿ok? Entonces, no porque sabe que se tienen que hacer las cosas bien, porque sabemos que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero cuando una persona busca excesivamente hacer las cosas bien, perfecto, como tiene que ser, es una persona que tiene un trauma de rechazo, ¿okay? Y por eso busca de hacer todo bien y de hacer las cosas perfectamente para poder ser aceptados por sí misma o por la gente que los rodea o por sus padres. Un niño cuando busca hacer las cosas todo perfecto, bien, un adolescente cuando busca de estudiar perfectamente y de sacar buenas notas y se esfuerza y es excesivamente perfeccionista, es porque tiene una marca de rechazo. ¿Okay? Y así es la manera en que se siente que es aceptado por sí mismo, aceptado por los demás. O sea, y recordemos que el rechazo es la falta de aceptación, de aprobación y de amor. ¿Okay? Entonces, estos son mecanismos de defensa que el alma emplea para que pueda sentirse amado, aceptado y aprobado. Entonces, otro mecanismo de defensa que el alma cuando tiene rechazo emplea es criticar frecuentemente a otro. Vemos cuando una persona critica frecuentemente a otra es porque esta persona también sufre de rechazo. ¿Okay? Pensábamos que esto era algún otro problema, pero son cosas tremendas que tenemos nosotros que conocer para que veamos el comportamiento de la persona o la vida de esa persona que vamos a ministrar y así podamos saber, cómo atacar el rechazo, ¿ok? Entonces, esa persona que mantiene constantemente también los pensamientos que le producen dolor alejados de su mente, o sea, aquellas personas que obvian recordar las situaciones de dolor, recordar los pensamientos, que le vengan los pensamientos de dolor, aquella persona que pone corazas, pone paredes para no recordar el dolor, ¿verdad? Es una actitud de escapismo, es una actitud de inseguridad, de escaparse a ese dolor, y eso también es porque la persona tiene rechazo en su alma, es un trauma. Entonces Dios nunca nos dijo que nosotros teníamos que escaparnos del dolor. Dios nos manda más bien a enfrentar el dolor. Cuando tenemos pensamientos de dolor y queremos dejar el pensamiento hasta allí y no pensar más, o cuando se le recuerda esa situación o ese trauma y la persona rechaza ese pensamiento, es porque pensábamos también, tal vez que no, es sabio no pensar en las cosas que nos duelen, es que está bien no pensar, hay que pensar positivamente, no. Dios nos manda a que nosotros enfrentemos ese dolor, y al enfrentar el dolor vamos a enfrentarlos y a darnos cuenta de que necesitamos sanidad y podemos buscar ayuda. Dios nos manda a enfrentar cualquier tipo de dolor o cualquier tipo de trauma que nosotros hayamos tenido en nuestra vida pasada, ¿ok? Entonces, también cuando una persona es intolerante, aquella persona que dice, no tolero que me mientan, no tolero la infidelidad, y se sabe que ninguno de nosotros vamos a toleramos la mentira o toleramos la infidelidad, pero aquella persona que dice, mire, yo acepto que me hagan cualquier cosa, pero que me hagan esto, no, eso no lo tolero. Es precisamente porque esa persona tiene un trauma que no fue resuelta y por lo tanto sufre de rechazo, ¿ok? Entonces, recordemos que el rechazo es la ausencia o la falta, la ausencia o la falta, o la percepción de que nos falta amor, aceptación, aprobación, ¿ok? Sea de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros esposos, de los seres que nos rodean. Entonces, a veces, ¿verdad? En la mayoría de los casos percibimos en los niños, sobre todo en los niños, en los adolescentes también, que los padres no lo aman, ¿ok?
¿Por qué? Porque ellos no se sienten amados por los padres, porque los padres constantemente se mantienen trabajando, se mantienen dándole lo que necesitan, les dan la comida, les dan la ropa, los visten, y los niños, aunque los padres realmente los aman, los niños sienten que los padres no los aman, porque ellos perciben que hay una percepción en su alma que como el padre, ¿verdad?, no le ha demostrado amor, no le ha demostrado afecto, no le ha demostrado aceptación y aprobación, ellos perciben que los padres no los aman. Pero si realmente usted habla con el padre de esa criatura, el padre le va a decir que claro que amo a mi hijo, ¿verdad? Pero la manera en cómo ese padre aprendió a demostrar el afecto y el amor fue dándole lo que necesita, ¿verdad? Creen que así están amando al niño, y así muchos de nosotros hemos nacido con este tipo de problemas y con padres que se comportan de esa manera. Entonces, los niños tienen una percepción, ¿ok? Y así muchas veces cuando llegamos nosotros al Señor, también tenemos una relación con Dios de esta manera. Nosotros percibimos que tal vez Dios no nos ama porque tal vez nuestros padres no nos amaron de la manera correcta, ¿okay? Percibimos la ausencia del amor de nuestros padres, percibimos la ausencia de la aprobación y de la aceptación de nuestros padres, y por eso cuando llegamos a Dios, sentimos que Dios tal vez no nos ama, ¿okay? Porque no nos sentimos amados totalmente de Dios, no nos sentimos aceptados por Dios, ¿ok? Entonces recordemos que Dios nos ama sobremanera. Dice la Escritura que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, Dios no nos ama. Tal vez nosotros sentimos que porque pecamos, Dios no nos ama, ¿ok? O Dios no nos escucha, no nos contesta una oración. Y esto tiene que ver con que percibimos, o sea, es una percepción, ¿ok? Entonces el rechazo es básicamente la falta de amor o la percepción de que alguien no nos ama, ¿ok? Entonces, una es porque es un hecho real y otra es porque es solamente una percepción, porque nuestros padres no nos supieron administrar esta vitamina AAA, ¿ok? Entonces, quiero hablarle de los tipos de rechazo, ¿ok? Hay un tipo de rechazo, ¿verdad?, que se le titula como el rechazo abierto, que básicamente es el rechazo, que es un rechazo abierto, ¿ok? Que es una conducta obvia que el niño percibe cuando no es amado. ¿Que percibe de quién? De los padres, de las personas que lo están cuidando, de los familiares, de las personas que ellos se van a sentir protegidos en ese círculo, ¿ok? Entonces, cuando hay una conducta obvia, ejemplo, cuando el niño no fue deseado, cuando la madre o el padre no esperaba que ese niño viniera en el tiempo en que ellos no lo esperaban, o cuando los padres le dan a entender a los niños o le hablan y le muestran su rechazo y le dicen ojalá tú no hubieras nacido. Entonces este es un tipo de rechazo que es un rechazo ya abierto, o sea, ya se puede percibir, o sea, es un rechazo que está allí latente, y el niño lo puede percibir, el adolescente, el adulto lo puede percibir, ¿verdad?, de los padres, de los esposos, de los familiares, ¿ok? Entonces, la frase que constantemente nosotros como padres a veces le decimos a los niños, esto es muy importante que usted sepa y que usted se identifique en esto, y ojalá que usted no practique estas frases con sus niños, ¿ok? Algunas frases muy comunes que a veces nosotros le decimos a nuestros niños cuando una persona tiene rechazo abierto hacia los hijos, ¿ok? Siempre los padres le comunican esto a sus hijos, y las frases que siempre decimos son estas: no sé para qué te traje al mundo, muchacho inútil, muchacho estúpido, no vas a llegar a hacer a nada, aprende de tu hermano, que tu hermano sí es un ejemplo, ¿verdad? Ojalá nunca hubieras nacido, siempre serás un flojo, no sirves para nada, ¿ok? O cuando le decimos quítate de mi vista, no te soporto, siempre tú, todo el tiempo tú. Entonces, estos son frases que le ministran un rechazo abierto al niño, y el niño automáticamente va a sufrir una herida, un trauma en su alma, porque está percibiendo el rechazo de su padre o de su madre, ¿ok? O de su abuela o de su tío o de cualquier persona en la cual él se pueda sentir
seguro, ¿ok? Entonces, estas son frases que nosotros no podemos decirles a nuestros niños, ¿ok? O por ejemplo, cuando la madre, el padre lo abandona y le dice, es que eres igualito a tu madre, o igualito a tu padre, eres igualito al padre. Entonces, estas son frases que a veces nosotros decimos que ministramos rechazo abierto a nuestros niños, ¿ok? Que nosotros tenemos que quitarnos de nuestro vocabulario, ¿ok? O cuando a veces el padre maldice, los padres maldicen al niño y le dicen, te va a ir mal en la vida, es que vas a sufrir así, el marido te va a dejar, el esposo te va a dejar, nunca vas a tener éxito en la vida. A veces nosotros maldecimos a nuestros hijos y nuestros adolescentes, aún cuando vemos el comportamiento de nuestros adolescentes, decimos palabras que no deberíamos de decir. Recuerde que la vida, nosotros tenemos el poder en la lengua, la vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua. Entonces nosotros somos los que maldecimos a nuestros niños y este tipo de cosas no pueden salir de nuestra boca, y mucho menos si somos creyentes, si somos cristianos. Entonces, muchos de nosotros nos hemos identificado con que nuestros padres nos han dicho esta palabra, nos han dicho, no sirves para nada, nada lo puedes hacer bien, no sabes cocinar, muchacha bruta, muchacho bruto, animal, te vas a quedar como bruto si no estudias, no vas a hacer nadie en la vida. Estas son frases que marcan a nuestros niños y que nuestros padres en todas estas generaciones, y yo le atrevo a asegurar que si usted hace una encuesta, el 10%, el 100% de cada 10 niños, ¿verdad?, que usted encueste, o de adultos que usted encueste, le van a decir que sus padres los maltrataban verbalmente de esta manera, ¿ok? Entonces esas son frases que nosotros tenemos que cuidar de no decir a nuestros niños, porque es un rechazo abierto que le estamos produciendo, automáticamente es un trauma, más cuando somos niños, porque los niños son muy susceptibles a esto, a sentir el rechazo, a sentir la falta de amor, de aceptación y de aprobación. Entonces, otro tipo de rechazo es el rechazo cerrado. Que ¿cómo es el rechazo cerrado? Es el rechazo que no es intencional, o sea, que a veces nosotros rechazamos aún a nuestros hijos sin darnos cuenta. Okay, ¿cómo es eso? Bueno, es cuando los padres accidentalmente hieren a los niños, ¿verdad? Sobreprotegiendo a los niños, una manera de ministrar rechazo accidentalmente a los niños, creyendo que le estamos haciendo un bien, es sobreproteger a los niños, o sea, que los padres cuidan demasiado a los niños, o sea, los sobreprotegen. Eso es, le estamos ministrando sin saberlo, rechazo al alma de nuestros niños y de nuestros adolescentes, los estamos marcando. Entonces debemos de dejar de no ser sobreprotectores con los niños, ¿ok? Ni ser tan desprotectores con los niños, ni ser sobreprotectores con nuestros hijos. Esto es algo que nosotros como padres tenemos que saber y tener muy en cuenta. Y lo estamos hablando sobre esto porque es necesario que usted entienda que usted tiene que criar, las personas que están criando, que tienen los niños, una generación que ya no sea marcada por el rechazo. Dios quiere levantar generaciones que sean llenos totalmente, sus tanques de amor sean llenos. Nuestros niños tienen que tener ese tanque de amor llenos para que puedan crecer sanos, con una identidad sana y no un alma distorsionada, porque el rechazo distorsiona el alma de nuestros niños, la va deformando, ¿ok? Entonces, otro forma de ministrar rechazo cerrado o de rechazo intencional, o sea, sin ninguna intención a nuestros hijos, es cuando hay muerte prematura de ambos padres, cuando los niños sufren orfandad, cuando quedan huérfanos de padre y de madre. Esa es otra manera en la cual es algo accidental y esto crea un trauma de rechazo en los niños. Entonces, cuando los niños quedan en confinamiento, o sea, quedan hospitalizados desde que nacieron del vientre de su madre o que fueron separados del regazo de sus madres, también esto es un rechazo accidental. Cuando metemos a los niños a temprana edad en guarderías, y esto es algo que los padres hacen mucho. ¿Por qué? Porque viven una vida que hace falta, pues una entrada más de dinero en el hogar, y los padres tienen que trabajar y no tienen quien los cuide, y cuando metemos a los niños en una guardería o lo dejamos a un vecino que los cuide, los niños intencionalmente, ¿verdad?,
reciben rechazo de sus padres a temprana edad. Y aun aunque a usted le explique a un niño de 6 años, 7 años, que usted lo tiene que dejar solo, de 3, 4, 1, 2, 3 años, que a veces el niño no entiende, ¿verdad? Va a sentir ese rechazo de su padre o de su madre, porque lo está privando del amor de sus padres, ¿okay? De la aceptación de sus padres, del cobijo de sus padres. Entonces, de esta manera nosotros podemos ministrar rechazo sin quererlos a nuestros hijos. Y esto me lo ministró el Señor desde que yo comencé a tener a mis 3 bebés. Siempre tuve ese miedo, ese temor de meterlos en guarderías, ¿ok? Y de dejar que otras personas los cuiden. Siempre tuve ese trato de darle afecto, de darle amor y de protegerlos, porque ellos intencionalmente reciben rechazo, ¿verdad?, de sus padres cuando son cuidados o protegidos por otras personas que no son sus padres biológicos. Y a lo mejor a usted le tocó, no pudo más nada que hacer, pero tiene que liberar a su niño. Si a usted le tocó, tiene que liberar a su bebé o a su adolescente y pedirle perdón, porque tal vez el niño, usted lo dejaba y lloraba y lloraba y lloraba mucho y no había nadie que lo consolara hasta quedarse dormido. Eso produce rechazo en los bebés, ¿ok? Entonces, cuando a veces hacemos comparaciones con los hermanitos, y comparamos el uno con el otro, o hacemos favoritismo con nuestros hijos, esto también ministra rechazo en los niños. Nosotros no podemos tener favoritismo. Esto pasó con Jacob y sus hijos, y por causa de que Jacob mostró más amor hacia José, si lee la historia de José en el libro de Génesis, los hijos tuvieron envidia de los hijos de Jacob, tuvieron envidia de José. Sus propios hermanos los metieron en un hoyo, los vendieron a los madianitas, y así fue como Josué llegó a Egipto. Y aunque fue usado por el Señor esta situación, ¿verdad que sí? Esto produjo también rechazo en los otros niños, ¿ok? En los otros hijos de Jacob, porque siempre veían a Jacob que era más inclinado al uno que al otro. ¿Okay? A veces vemos la historia y a veces no nos damos cuenta las consecuencias que trae todo esto, porque sé que fue el plan de Dios, pero Dios hubiese podido usar otro término o otra manera para que José llegara a gobernar en Egipto, ¿okay? Pero entonces vemos esto en la historia. También vemos cuando los padres se divorcian, ¿okay?, a temprana edad, porque tiene que haber un divorcio, sea por la causa que sea, aunque se le explique al niño por la cual sus padres se estén divorciando, siempre el niño va a tener un rechazo, ¿verdad?, sí, intencionalmente, de los padres. Los padres nunca quisieron que esto entrara en los niños, pero va a entrar de una manera, ¿verdad?, indetenible. Entonces, ¿qué consecuencias hay cuando hay este rechazo abierto, ese rechazo cerrado, rechazo que no es intencional de los padres? Las consecuencias que se producen, que los niños más pequeños van a recibir estos mensajes negativos, ¿verdad?, de sí mismos. Ellos van a comenzar a recibir mensajes negativos de sí mismos y van a terminar siendo víctimas de alguna de las siguientes consecuencias que vamos a mencionar. ¿Ok? Cuando pasan todo este tipo de rechazo, estas son las consecuencias que vamos a traer a nuestros hijos. Y la primera consecuencia es el temor al ser rechazado. Entonces, el temor a ser rechazado es cuando los niños o los adolescentes intentan hacer alguna cosa y no lo pueden hacer, tienen ese miedo al fracaso, tienen ese miedo a hacer lo que a ellos les gusta hacer. Aunque les guste demasiado hacer algo, ellos no lo pueden hacer porque ese temor de hacerlo mal y de que ellos sean rechazados, los va a prohibir de que ellos hagan las cosas, ¿ok? Entonces van a ser, a menudo se van a sentir frustrados. Cuando un niño se siente frustrado, cuando se siente aburrido, cuando se siente insatisfecho, es signo o es consecuencia de este tipo de rechazo, ¿ok? Cuando los niños son muy indecisos, son muy inseguros, cuando vemos los niños que son indecisos, inseguros, es porque hay rechazo en estas criaturas, ¿amén? Entonces, cuando los niños son perfeccionistas, los adolescentes también, entonces sienten ellos la necesidad de hacerlo todo perfecto, como le dije anteriormente. ¿Para qué? Para buscar de ser aprobados, es porque hay presencia de rechazo, hay un trauma en ese niño, en ese adolescente, ¿ok? Entonces, la motivación de ese niño se va a contaminar
y todo lo que ese niño va a hacer es para sentirse aprobado, y todo lo que ese niño va a buscar de hacer y no lo va a lograr porque se va a sentir temeroso, se va a sentir inseguro, ¿ok? Entonces, ellos necesitan, los niños, necesitan sentirse importantes en el núcleo familiar, ellos necesitan sentirse amados, y cuando un niño no se siente importante o no se siente amado, ¿ok? Entonces el niño va a autoexigirse, ¿sí? Entonces, aunque quiera tener buenas calificaciones, aunque quiera estudiar y aunque él quiera todo el deseo y tenga todo el deseo de ser un buen estudiante, si el niño presenta este rechazo, ¿verdad? No va a poder ser un buen estudiante, no va a poder sacar buenas calificaciones, porque el niño tiene como consecuencia, ¿okay?, esta imposibilidad para poder hacer lo que le gusta. ¿Va conmigo? Entonces, hay muchas consecuencias principales de estos rechazos, y también que el niño va a sentir inferioridad, odio, disgusto de sí mismo, va a comenzar. Vemos adolescentes que se odian a sí mismos, y hemos ministrado a muchos adolescentes que dicen, es que yo me odio a mí mismo, ¿okay? Siente disgusto de él mismo, no quiero ser así. Entonces va a venir inseguridad, ¿okay? Un sentimiento, la inseguridad trae un sentimiento de no ser amado, la inseguridad trae un sentimiento de no ser amado, trae una soledad crónica en el niño o en el adolescente. Cuando vemos un niño, un adolescente con soledad crónica, es porque tiene presencia de rechazo, ¿okay? Otra consecuencia es que el niño tiene debilidad, tiene mucha timidez, ¿okay? Tiene mucha incapacidad para moverse en lugares nuevos. Cuando usted lleva a un niño a la escuela o lleva a un niño a un lugar a compartir con sus amiguitos, un parque, el niño tiene incapacidad de moverse libremente en el parque, en el colegio, tiene incapacidad de moverse libremente donde quiera, donde los familiares, es porque el niño tiene inseguridad, tiene timidez, tiene debilidad, ¿ok? Entonces eso es presencia de rechazo, y a veces los padres le dicen, los maltratan porque el niño no se relaciona bien, porque el niño no sabe cómo relacionarse, es tímido, ¿sí? ¿Va conmigo? Es porque hay un trauma en el niño, y esto tenemos que saberlo identificar en nuestros niños para que no levantemos una generación con rechazo. ¿Amén? Otra cosa es que los niños van a sentir dudas, miedos, van a sentir culpa, ¿ok? O los adolescentes, entonces van a sentir depresión, van a sentir hostilidad. Los niños que son a veces peliones, que son muy peliones, son hostiles, ¿okay? O cuando nosotros también nos volvemos gente que hostil, gente cuando hay depresión en el adolescente, en el niño, en el adolescente, en el adulto, cuando hay presencia de depresión. Eso no estoy hablando solamente en la niñez, sino comienza desde la matriz, comienza desde la concepción, también entra en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. ¿Okay? Hay muchas personas que sufren de depresión, de hostilidad, la persona es muy peleona, de ansiedades, de escapismo, ¿ok? Esto también es porque hay presencia, hay un trauma de rechazo en nosotros que nunca fue solucionada, ¿ok? Entonces, cuando la persona presenta escapismo, ¿ok? ¿Cómo es esto? Presenta escapismo por medio del trabajo. Cuando usted es una persona que es demasiado excesiva, ¿ok? O demasiado adicta a la televisión, o es alcohólica, es porque hay rechazo en esa persona. Cuando usted ve una persona que es excesiva en el trabajo, y porque está buscando de solucionar esa herida con mantenerse ocupado en el trabajo, está escapando del dolor porque siente que si se queda en casa va a pensar en el dolor, o va a venir depresión, va a venir soledad, va a venir tristeza. Entonces necesita estar activa esa persona, porque esa persona tiene un trauma que no ha resuelto, y ese trauma es el rechazo, la falta de amor, de aceptación y de aprobación que comenzó en alguna etapa de su vida. ¿Ok? Entonces, cuando la persona también tiene relaciones fuera de su matrimonio, cuando la persona es infiel, cuando la persona es adúltera, cuando la persona está atada con pornografías, con drogas, con estudios excesivos, ¿ok? O que la persona es excesivamente, le gusta tener muchos pasatiempos, mantenerse ocupado, es porque esta persona tiene un trauma de rechazo. ¿Amén?
las enfermedades psicosomáticas también son producto del rechazo. Entonces todo esto tenemos que identificarlo no solo en nuestros niños, sino también en nosotros mismos. Estos son causa del rechazo. Todas estas cosas que les he mencionado son causa del rechazo. Les mencioné que la rebeldía también es causa del rechazo. La hechicería también es causa de un problema de rechazo, un trauma que nunca se solucionó. ¿Y qué es la hechicería? La hechicería es manipulación a otro, buscar de manipular a otro. Tiene que ver con rechazo, con ese trauma que no se solucionó en nuestra alma, que entró desde la matriz, desde la concepción, o cuando éramos niños o adolescentes, en algún momento de nuestras vidas. Cuando una persona se empieza a comer las uñas, también es porque tiene presencia de este trauma, del rechazo. Cuando una persona moja la cama, o un niño que moja la cama ya adolescente, cuando un niño empezó a mojar la cama desde niño y ya es adolescente, ¿verdad?, hasta joven, y moja la cama, es porque hay problema de rechazo, y a veces los padres los maltratan y los golpean porque el niño moja la cama, pero son ignorantes de que hay un problema, hay un trauma en el alma del niño. Entonces si su niño tiene esta situación es porque hay presencia de rechazo, y tenemos que buscar la raíz por el cual el niño todavía siendo ya grande moja la cama. ¿Ok? Otra cosa de cuando el niño chupa el dedo, cuando el niño se chupa los dedos es porque hay presencia de rechazo, es un trauma que entró. Cuando el niño es nervioso o la persona es muy nerviosa, el adolescente, cuando tenemos problemas de nerviosismo, es porque hay rechazo. Cuando tenemos problemas, la persona tiene problemas de lujuria crónica, esto es producto del rechazo, y creíamos que estas cosas no eran producto de rechazo, pero cuando nosotros hacemos la lista de espíritus, el primer espíritu que se encuentra en la lista que se hereda de nuestros padres, y que a veces la mayoría de las personas sufre, o sea, nosotros somos liberadores, y le puedo asegurar que el 100% de las personas que hemos tratado son personas que sufren de rechazo, que entró el rechazo en alguna etapa de su vida. Cuando la persona presenta todo este tipo de problemas, hay que buscar la raíz de ese rechazo. ¿Dónde entró el rechazo? ¿Ok? Entonces, cuando la persona tiene fantasías, ¿ok? Y las fantasías van de la mano con la depresión. ¿Qué fantasía? No fantasías sexuales. Cuando la persona fantasía mucho, imagina muchas cosas. ¿Okay? Hay personas que cuando se sienten sienten depresión o se sienten depresivas, tienen un cuadro de depresión, hay personas que hasta pueden imaginarse su muerte, a imaginarse su funeral, a imaginarse que salen a la calle y son atropellados, a imaginarse que tienen un problema o que van a tener una situación traumática. Es porque estas fantasías o estas imaginaciones que la gente constantemente tiene en su mente, o que les va a pasar algo, o que va por la calle y le va a pasar, estas fantasías están arraigadas en el miedo, en el temor, pero también están arraigadas en la depresión, y esto es por causa del rechazo, el trauma que no se solucionó en alguna etapa de su vida. ¿Okay? Cuando la persona es esquizofrénica, que tiene doble ánimo, que la persona es variable, hay personas que aún en la adultez son personas que son variables, o sea que en un momento están felices, hoy están felices y mañana están tristes. O sea, hoy te dicen, sí, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a levantarme como guerrero, voy a echar fuera a los demonios, voy a sanar a los enfermos, voy a levantarme, voy a orar, y mañana dice, no, es que no sé, no puedo. Sienten un obstáculo en su alma, y ese obstáculo es por causa de ese trauma que nunca se solucionó. Amén. Hay presencia de rechazo en esa persona. Cuando la persona tiene incapacidad de expresar sus sentimientos, también es una marca de rechazo, de un trauma. La persona no expresa sus sentimientos, es muy cerrada para expresar los sentimientos, porque hay rechazo en el alma. Cuando la persona siente autocondenación, se autocondena, esas personas que es como que si estuvieran latigando ellos mismos todo el tiempo, y se están autocondenando si no hacen las cosas bien, si las cosas no les salen perfectas como las personas quieren, o si cometen un error. Todos somos humanos y podemos cometer error. Cuando la persona no acepta que comete errores, es autocondenación, y esto es producto del rechazo, de este trauma. También cuando la persona sufre de preocupaciones y de dudas, las personas que son negativas
que por ejemplo van a ir a comprar una ropa y dice, ay no, pero y si no encuentro lo que quiero comprar, y si ya cerraron el automercado, y si no me alcanza el dinero. Y entonces son las personas que tienen preocupaciones y dudas. Efectivamente son personas que tienen trauma del rechazo. Pensamos que esto no era consecuencia del rechazo. Pues sí, es tremendo cuando estudiamos el tema del rechazo y nos damos cuenta que la mayoría de los problemas y de las ataduras que nosotros tenemos es básicamente por el rechazo, ¿ok? O por la raíz del rechazo. Entonces, cuando a veces las personas sufren de imágenes erróneas de Dios, a veces cuando nosotros no venimos al Evangelio y no superamos la herida del trauma del rechazo y no somos sanados del rechazo, siempre vamos a tener imágenes erróneas de Dios, como siempre vamos a mirar a Dios, aunque no lo expresamos con nuestra boca, pero mentalmente en el alma vamos a mirar a Dios como un Dios que es indiferente hacia nosotros, porque tuvimos un padre indiferente, una madre indiferente, porque no tuvimos amor, aceptación, aprobación de nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces sentimos que como que a Dios tal vez no le preocupa lo que me ha pasado. Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que me violaran? ¿Por qué permitiste que me golpeara, que mi padre no me criara, que mi madre me abandonara? ¿Verdad? A veces cuando venimos a Dios y tenemos esos sentimientos es por causa del rechazo. Cuando también vemos a un Dios iracundo, un Dios que siempre anda como un látigo y es un Dios latigador, eso es porque es producto de rechazo. Nos creamos una mala imagen de Dios en nuestra mente, en nuestra alma, y esto es por una herida que fue causada por el rechazo. Entonces, cuando vemos que a un Dios enojado y a un Dios castigador, que nos castiga por nuestras faltas, ¿ok? Que no nos vemos que Dios no nos perdona tal vez si hemos pecado. No podemos sentir que Dios nos perdonó, aunque vayamos a su presencia y le pedamos perdón una y otra vez, siempre vamos a pensar que tal vez Dios nos perdonó, que tal vez Dios no nos oye, que otra vez Dios, nos sentimos desechados, nos sentimos rechazados por Dios cuando aún vamos a la oración, porque no se solucionó esa herida de rechazo, ¿ok? Esto se ve como cuando Adán y Eva pecaron. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que se escondieron porque tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿De qué? De ser rechazados por Dios. Por causa del pecado, entró el pecado al hombre por Adán y Eva, a toda la humanidad, dice el libro de Romanos, que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la presencia de Dios. Y por eso este rechazo, ¿verdad? Entró a nuestra alma. Entonces, si no fue sanado este rechazo, ¿verdad? Que nos ministraron aún nuestros padres, Adán y Eva, ¿ok? Vamos a ver a un Dios como a un Dios castigador, un Dios que no nos perdona nuestra falta, a un Dios que nos culpa también, ¿ok? A un Dios que no nos ama, a un Dios, sentimos que su amor es condicional. ¿Cómo sentimos que el amor de Dios es condicional? Cuando a veces sentimos que no, tengo que orar, tengo que ayunar y tengo que estar en santidad para que Dios, ¿verdad?, me pueda amar. Sabemos que tenemos que estar en santidad, ¿verdad? Sabemos que tenemos que ayunar, que tenemos que orar, pero eso nuestra motivación tiene que ser por amor a Dios, no para que Dios, para sentirnos bien, para sentirnos amados, para sentirnos aceptados por Dios. Y a veces como cristianos tenemos esto en nuestro corazón y esto hay que identificarlo, y esto es por causa del rechazo, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que el rechazo va a engendrar en nosotros rechazo, porque como los padres fueron rechazados, en nosotros también van a ministrar rechazo a nuestra alma, y tenemos que entender que el rechazo, ¿verdad?, es un trauma, es una herida que no se solucionó, y hay que buscar desde la concepción, la matriz, la niñez y la adolescencia, cuando se creó ese trauma, ¿ok? Y otro tipo de rechazo es el rechazo hereditario. El rechazo hereditario es cuando los padres transmiten este espíritu a los hijos, o sea, el rechazo también es hereditario, es por iniquidad, ¿ok? Y se hereda desde el momento de la concepción. Entonces es un espíritu de herencia que nos traspasa a nuestros padres en el momento en que fuimos concebidos,
¿ok? Entonces, cuando este espíritu está en la línea familiar, la respuesta que crean los padres hacia los hijos es una respuesta de frustración, de ira, de decepción contra sus propios hijos. Y entonces el método de disciplina que emplean los padres es a través de ¿qué? De golpear a los niños, de maltratarlos físicamente, excesivamente. Hay padres que llegan a golpear a sus hijos, hasta maltratarlos, hasta sacarle sangre, hasta moretearlo. Hay padres que si no ven que le sacan sangre a los hijos no se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque viene con este espíritu de rechazo, también viene un espíritu de ira y de violencia que fue heredado. También el rechazo es heredado. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver cómo fueron también nuestros padres creados. Y si esta herencia de rechazo está en nuestras vidas, este espíritu está en nuestra vida a través de nuestra sangre, a través de la iniquidad, porque la iniquidad viene, ¿verdad?, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a través de la concepción, a través de que nuestros padres, ¿verdad?, nos engendraron teniendo como herencia este espíritu de rechazo. ¿Okay? Entonces, la forma de disciplinarnos va a ser de una manera violenta, de una manera agresiva. ¿Okay? Entonces, esto hace, ¿verdad?, que nosotros empecemos a tomar conductas, como es hereditario. Esto hace que nosotros, cuando estuvimos muy disciplinados fuertemente, cuando fuimos maltratados, cuando fuimos golpeados en nuestro hogar, esto va a crear que nosotros empecemos a rechazar a nuestros familiares alrededor y vamos a rechazar a la gente que está en nuestro alrededor. Entonces, cuando una persona tiene un espíritu de rechazo hereditario, va a sentir autorrechazo hacia esa misma persona, ¿ok? Entonces, la persona comienza a sentir autorrechazo y también viene el autorrechazo porque se comienza a rechazar a sí mismo. ¿Cómo se comienza a rechazar a sí mismo? Cuando esta persona, ¿verdad?, tiene algún defecto físico, sea que tiene que usar lentes, sea que tiene alguna deformación en su rostro, sea que no le gusta la manera como se ve, que si está muy gorda, muy flaca, la persona empieza a manifestar autorrechazo dentro de sí, porque constantemente, ¿verdad?, fue una violencia en su hogar, hubo una violencia en su hogar, hubo un maltrato. Entonces la persona también va a reflejar un autorrechazo. ¿Okay? Entonces, también viene el autorrechazo por no poder perdonarse a sí mismo el pecado, la falla, los errores que han tenido. Hay personas que le han fallado a Dios, hay personas que han pecado y no han podido perdonar. Eso es producto también del autorrechazo. ¿Okay? Entonces yo debo perdonarme a mí mismo y confesar mi pecado si yo he pecado delante de Dios, y Dios no va a perdonar porque Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, y en el momento en que te arrepientes verdaderamente y confiesas tu pecado, ya tú eres perdonado. Pero si continúas con ese autorrechazo es porque ese espíritu todavía está allí en tu vida. Entonces el autorrechazo también se manifiesta por culpa, por vergüenza, por la persona que tiene baja autoestima, por la persona que tiene desórdenes alimenticios, bulimia, o que come excesivamente. Eso es, así de esta manera se manifiesta el espíritu del rechazo, ¿ok? O la persona que tiene temor al fracaso porque tiene temor de la opinión de los demás, o sea, le importa mucho lo que los demás piensen de él. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que liberarnos de esto, porque a nosotros nos tiene que importar lo que Dios diga de nosotros y creer lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que entender que cuando vamos a atacar el rechazo, tenemos que atacarlo desde la matriz, desde el día de la concepción. Entonces yo quiero mencionarles algunas maneras de cómo entra el rechazo en la concepción. ¿Ok? Para que cuando usted vaya a liberar y vaya a ministrar a una persona que tiene rechazo, usted sepa cómo liberar a esa persona y buscar el problema desde la matriz. O cuando usted se vaya a autoliberar a usted mismo, cuando comencemos ahorita lo último vamos a liberar, pero cuando usted se vaya a autoliberar, usted pueda identificarse si tiene rechazo en su vida, porque hay personas que como no conocen este tema y desconocen el tema, no saben que tienen rechazo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos rechazo desde la concepción? Ok, tenemos rechazo desde la concepción
cuando fuimos concebidos fuera del matrimonio. Si usted fue concebido fuera del matrimonio, usted tiene problema de rechazo desde la concepción. Cuando usted fue producto de una fornicación, o cuando usted fue producto de un adulterio, usted lo concibieron en adulterio, en fornicación, cuando usted lo concibieron por una violación, o por un incesto, un tío que violó a su madre, o un padre que violó a su madre, o un familiar muy cercano que violó a su madre, usted recibió el rechazo desde la concepción. O cuando usted vino en un momento inoportuno para sus padres, allí en el momento en que fue concebido y sus padres sintieron que usted es inoportuno, allí entró el rechazo en la concepción. Cuando usted vino en un momento de una mala situación económica que tenían sus padres, vino el rechazo en la concepción. Cuando usted nació en una familia numerosa, también entró el rechazo. Cuando usted entró a través de que la madre tuvo enfermedades, en el momento en que fue concebido, la madre contuvo enfermedades, también entró el rechazo. Desde la edad, desde que su madre, si su madre lo concibió a usted de una edad prematura, o sea, si su madre lo concibió muy joven, a los 9, 8, a los 13 años, porque hay niñas que se desarrollan a partir de los 8 años, hay niñas que ya se desarrollan, si su madre lo concibió a esa edad muy pequeña o muy adolescente, también entró el rechazo en la concepción. ¿Okay? Cuando usted no fue anhelado, también entró el rechazo en la concepción. Entonces hay que averiguar de qué manera nosotros fuimos concebidos para poder autoliberarnos del rechazo. ¿Va conmigo? Entonces, el rechazo también entra en la matriz, como anteriormente habíamos dicho, desde la matriz. ¿Cómo podemos saber que el rechazo entró desde la matriz? Cuando su madre tuvo un parto difícil, cuando lo fue a dar a luz y tuvo un parto muy difícil, tuvo experiencias muy cercanas a la muerte, cuando su madre estuvo a punto de morir, allí entró el rechazo. Cuando el parto fue un sufrimiento para el feto, para usted, o sea, si hubo sufrimiento fetal durante el parto, si hubo force, si los médicos tuvieron que usar un instrumento de force. ¿Por qué? Porque lo jalaron del vientre de una manera violenta. Imagínense que el bebé está ahí protegido, ¿ok? Y allí con esa calidez en el vientre, y tuvieron que usar paletas, ¿ok? Y lo sacaron violentamente. Eso produjo un trauma, un quebrantamiento en el feto. Recordemos que cuando somos bebés somos tremendamente débiles, y el diablo lo sabe muy bien, y por eso utiliza todas estas cosas para que nosotros seamos marcados con el rechazo. Ok, entonces cuando se nos enrolló en el nacimiento o en la matriz, cuando se nos enrolló el cordón umbilical, o sea, a usted se le enrolló el cordón umbilical, es una consecuencia, o es una manera en que entró el rechazo. Cuando el parto fue por cesárea, y a veces decimos, ¿qué? ¿Por cesárea, pastora? ¿Cómo que por cesárea? Sí, porque no es un parto natural. Dios dejó los partos que fueran naturales, pero a veces, por ejemplo, en mi caso, tuve que tener el niño o mis hijos a través de cesárea, porque no podía parirlo, y a veces esto también es un rechazo de una manera accidental, y entró el rechazo de una manera accidental. Entonces, por parto de cesárea, crea un cierto trauma en el feto, porque también es sacado bruscamente. Me recuerdo mi testimonio, mi primera bebé fue sacada muy bruscamente, porque era por cesárea y ya se me estaba pasando el parto. Entonces allí el diablo busca demarcar el alma con el rechazo. Cuando las madres mueren en el parto, si su madre murió en el parto, en usted también entró un espíritu de rechazo. Cuando el bebé fue intubado, o fue un niño prematuro que tuvo que ser sacado desde el vientre, ahí es cuando entra el rechazo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de lazos de amor con la madre. Cuando ya usted fue alejado de su madre, tuvo que ser entubado, nació con alguna enfermedad, nació cuando los niños nacen prematuros, también es una manera como el rechazo entra al alma del bebé. Entonces, cuando a veces vienen los gemelos y comienzan a competir, entra el rechazo. Cuando ponemos a los niños, ya cuando a la edad de la niñez, cuando nosotros como padres ponemos a nuestros niños a que nos los cuiden en una guardería o a un vecino, eso es muy peligroso,
porque esto trae como consecuencia también que los niños sean abusados, sean violados y sean maltratados. Los padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños y de protegerlos, ¿ok? Cuando los niños sufren en la niñez, la falta de tiempo y atención, cuando no tuvo atención y tiempo por los padres porque X tenían que estar ausentes, tenían que trabajar, produjo un rechazo. La falta de contacto físico con la madre desde la niñez también trae rechazo, ¿ok? Uno de los lenguajes de amor en los niños es que ellos, cuando nosotros los acariciamos y los besamos, ellos a veces se sienten amados. La mayoría de las veces los niños se sienten amados cuando le decimos que lo amamos, cuando tenemos ese contacto físico. ¿Va conmigo? Entonces, estas son una de las causas de la manera en cómo nosotros podemos identificar de que hay rechazo en nuestra alma, de que hay un trauma en nuestra alma, y por lo tanto nosotros necesitamos liberación del rechazo, necesitamos ser libres del rechazo para poder liberar a los demás, liberar a otros, liberar a nuestros niños. Entonces, nosotros queremos que ya se le ponga fin a una generación de rechazo, y usted va a ser el usado por Dios para multiplicarnos y para ministrar estas enseñanzas a las personas que necesitan. Mucha gente en el mundo está marcada por el rechazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos liberar de rechazo? Guerreros y guerreras que están aprendiendo por este grupo. Número 1, ¿cómo podemos ser libres del rechazo? Nosotros tenemos que empezar por perdonar, ¿ok? El perdón es una forma también de liberación, y tenemos que perdonar. ¿A quién tenemos que perdonar? A nuestros padres si nos rechazaron en la concepción, en la matriz, en la niñez o en la adolescencia, ¿ok? Tenemos que perdonar a nuestros padres y perdonar a las personas que nos rodearon, a nuestros esposos, a nuestros familiares, a nuestros tíos. Tenemos que perdonarlos también a esas personas por las cuales nosotros sentimos rechazo, ¿ok? Y también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces por autorrechazarnos y por no aceptarnos como somos, entra rechazo en nuestra vida. Ya les expliqué cómo entra el rechazo, por el autorrechazo, por no aceptarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Tenemos que perdonarnos si nos hemos rechazado. Tenemos que exponer nuestra herida y reconocer que hay una herida en nuestra alma. A veces nosotros queremos tapar y ponernos coraza y no reconocer que hay una herida de rechazo en nuestra alma. Y tenemos que identificar el rechazo en nuestras vidas para exponer esa herida delante de Dios y exponer esa herida delante del Padre o del libertador que le está ministrando en ese momento, y decir: si tengo un problema de rechazo, ¿ok? Hay que exponer la herida y estar consciente de que estamos marcados por el rechazo, que hay una marca de rechazo. Y también tenemos que permitir que Dios haga una transformación, que el Padre haga una transformación a nuestra mente. No es solamente con renunciar y echar fuera el espíritu de rechazo, también hay que transformar nuestra mente. Hay mucha gente que se ha liberado de espíritu de rechazo a través de las prédicas de la pastora Dina Santa María. Hay mucha gente y hay testimonios y testimonios y testimonios, ¿verdad? Pero si esa persona no se mantiene en la lectura de la palabra y no comienza a creer en lo que Dios dice de esa persona, entonces puede que le vuelva a abrir la puerta al espíritu de rechazo, y constantemente la persona va a estar luchando con ese espíritu de rechazo. Hay muchas cosas que podemos decir, ¿verdad?, con referente a esto, pero es necesario que usted entienda que usted tiene que pedirle a Dios que le transforme la mente, ¿verdad? Tiene que entender que necesita una mente transformada y renovada, y esto es a través de leer las Escrituras, de entender las Escrituras y de pedirle a Dios que le transforme la mente. ¿Por qué le tiene que Dios que transformar la mente? Porque la mente, cuando está distorsionada, ella va a provocar hábitos. ¿Okay? Ejemplo, si usted sufría de que usted se aislaba, a usted no le gustaba estar con la gente, entonces esto es un hábito que le creó el rechazo, esa marca de rechazo. Entonces usted tiene que ser transformado en esa mente. Si usted era una persona muy perfeccionista y hacía las cosas para ser aceptado, para sentirse bien con usted misma, se autoexigía, usted tiene que cambiar ese hábito, y para cambiar ese hábito usted tiene que pedirle a Dios que le transforme la mente. Echa fuera el espíritu de rechazo, ¿verdad?
como muchos han sido liberados, pero son transformados a través de la mente, a través de la palabra, a través de que Dios le vaya transformando la mente. ¿Ok? Hay gente, creyentes que creen, ¿verdad? Que, como le dije a un principio, que creen que son aceptados por Dios por sus hábitos de ayuno, por sus hábitos de oración, por sus hábitos de vigilia, por sus hábitos. ¿Sí me está entendiendo? Eso es presencia de que la mente no está transformada y renovada. Nosotros no tenemos que crear un hábito de ayuno y oración para sentirnos aceptados. No, tenemos que hacerlo por amor a Dios. Hay gente que se siente que si no ora, que si no ora oraciones largas, que si no hace largos periodos de ayuno no es aceptado por Dios, o no puede ser usado por Dios, o no puede liberar, o no puede ministrar. Y sabemos que cada creyente tiene que estar en santidad, tiene que tener las puertas cerradas, tiene que estar en oración y en ayuno para ser un libertador. Eso lo sabemos, pero no tenemos que tener en nuestra mente como que si no lo hacemos, entonces Dios no nos va a usar, o Dios no lo va a hacer. Y sí tenemos que orar, y sí tenemos que tener una comunión con Dios, pero la motivación principal para tener una comunión con Dios es que le amamos y nos queremos conectar con Él, y porque le amamos, Él va a frotar o nos va a ungir con su espíritu, y Él va a ministrar liberación y sanidad a través de nosotros. ¿Va conmigo? Entonces, y por último, yo debo de creer de lo que Dios dice de mí. Tengo que creer lo que Dios está diciendo de mí. Tengo que creer que Dios dice que Él me ama. Una de las presencias de rechazo más terribles cuando sentimos, después que llegamos en el Evangelio, que Dios tal vez no nos ama, porque tal vez cometimos un error en el pasado, o aún estando en el del Evangelio, y nos autorrechazamos y sentimos culpa y no nos podemos perdonar. Y pensamos que tal vez Dios no nos ama, o que tal vez Dios nos va a castigar, o que Dios nos va a quitar algunas cosas, o que Dios nos va a quitar unción. No, Dios sí va a haber consecuencias por causa de esto, va a haber una disciplina si llegamos a fallarle o a faltarle a Dios, pero Dios no nos va a dejar de amar, ni nos va a quitar los dones, ni nos va a quitar la unción. Solo Dios quiere que nosotros entendamos, reconozcamos, ¿verdad?, que Él nos ama sobremanera. Y una de las cosas que Dios me hablaba y que Dios me decía es que mucha gente no se siente amado por Dios, y para nosotros poder recibir sanidad completamente del rechazo tenemos que sentirnos amados de Dios, se nos tiene que revelar el amor de Dios. Y una de las experiencias espirituales que he tenido es que el Señor me ha hablado a través de una visitación de los ángeles, y he tenido visitación de los ángeles en este tiempo, en periodos de oración, y el Señor me hablaba y me decía que el alma del ser humano, la alma de mis hijos y aún de los hijos de Dios, se ha deformado porque no han conocido, no se le ha revelado el verdadero, mi amor. Ellos no tienen, me decía el Señor, no conocen verdaderamente mi amor, no han entrado en la dimensión del amor, no se han sentido aceptados, amados, se sienten rechazados por mí, por eso se sienten incapacitados de que Dios los vaya a usar, de que Dios vaya a hacer esto. Si esta es tu situación, entonces necesitas encontrarte con el amor de Dios. Y Dios me decía, hay una deformación, el rechazo comienza a deformar el alma, ¿ok? Y comienza a distorsionar, llevándonos a hacer conductas o a tomar conductas que no deberían de ser en todas las relaciones, o en las relaciones que tengamos con Dios. Necesitamos entender que Dios nos ama, y Dios necesita que a ti se te revele el amor de Dios, para que nunca más te sientas rechazado por nadie, ni por tu esposo, ni por tu esposa, ni a veces por los ministros, por los líderes, por los pastores. No puedes sentirte rechazado por los ministros, por los líderes o por los pastores, porque la Escritura dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Y no solamente esto habla de nuestros padres, también habla de las personas a las cuales nosotros amamos y los miramos, o a nuestros padres espirituales. A veces nos sentimos rechazados de nuestros padres espirituales, y eso no puede pasarnos en nuestro corazón. Cuando conoces el amor de Dios y cuando sabes que Dios te ama sobremanera, aunque haya una actitud de alguno de nuestros padres o de nuestros pastores, no nos podemos sentir rechazados. Aunque haya una herida, esa herida automáticamente tiene que sanarse, porque conocemos el amor de Dios. Y por eso, ¿verdad?, como no hemos conocido el amor de Dios, es que el alma se va deformando. Tú tienes que entender el amor que Dios tiene para ti. Por eso Pablo decía, para que seáis capaces de comprender el amor de Dios que excede a todo conocimiento.
¿ok? Para que entendamos cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Tú tienes que aceptarte tal y como Dios te hizo. Si tú no te estás aceptando, Dios te hizo así. No hay ningún ser humano horrible, no hay ningún ser humano feo. Dios nos ama tal cual. Si nosotros cometemos errores, aun si le hemos sido fiel, Él lo que quiere es que nos arrepintamos y cambiemos nuestra actitud y cambiemos nuestra mente y seamos renovados y que comencemos a tener una relación digna de Él, una relación basada en el amor. Entonces tú tienes que saber que Dios te ama, que Dios te acepta, que Dios te aprueba así como tú eres. Pero si no has resuelto el rechazo desde la matriz, desde la concepción, desde tu niñez, desde tu adolescencia, vas a mirar a un Dios que no te ama, a un Dios que tal vez te culpa por la falta que has tenido, por los errores, y Dios no te culpa. Dios necesita levantarte, Dios necesita restaurarte, Dios necesita que tú entiendas cuánto Dios te ama. Hay mucha gente que no se siente amada por Dios, hay mucha gente ahora mismo, ministros, pastores, líderes, que se sienten rechazados porque han fallado a Dios, que se sienten culpables porque han fallado a Dios. Y es el momento que tú renuncies a la autocondenación, al autorrechazo, a la culpa, a la vergüenza por los errores que has cometido, por las fallas que has cometido. Dios te ama. Yo te puedo asegurar que Dios te ama tal cual y como tú eres. Desde el primer momento en que te arrepentiste por fallarle a Dios y te dolió en tu corazón, y como te dolió tanto, es una manera de saber de que amas a Dios, porque si no amaras a Dios no fueras indiferente, no te doliera, pero Dios sabe que tú lo amas. Por eso tienes que perdonarte a ti mismo, Shikamaya. Si le has fallado a Dios, tienes que perdonarte. Si le has fallado a Dios, si has tenido culpa porque le fallaste, porque no has podido darle un matrimonio estable a tus hijos, una familia estable a tus hijos, un hogar estable a tus hijos. Hay gente en este momento que puedo ver que se siente culpable porque no ha tenido fracasos matrimoniales, porque ha dejado a sus antiguas parejas, los padres de sus hijos. Hay mujeres que se sienten, tienen autorrechazo porque han tenido un hijo de diferentes hombres, sienten autorrechazo y no le pudiste dar una familia a tus hijos como tú quisiste, como lo soñaste, como lo deseaste. No quisiste otra vez volver a repetir el mismo patrón de tus padres. Puedo sentir un dolor terrible en esas mujeres ahorita mismo, y hoy el Espíritu de Dios te dice: tienes que perdonarte, perdónate a ti mismo por no darle esa familia a tus hijos, por no haber criado a tus hijos con sus padres. Hay gente, hay madres que los hijos le han recriminado esto, que han sido mujeres peleonas, que han sido mujeres iracundas, y tal vez por eso los maridos se han ido o se han destruido el matrimonio. Y por eso te sientes rechazada, te sientes culpable, sientes vergüenza, sientes dolor. Y hoy en el nombre de Jesús Dios te dice: yo he venido para hacerte libre. La unción de Isaías 61 está sobre ti en esta hora. Hoy profetizo liberación sobre tu vida. Hoy declaro que sale el dolor, que la daga que el diablo metió en tu pecho, Isaquí Amaya, hoy se va en el nombre de Jesús. Hay gente que no se siente amada por los errores del pasado. Hay gente que no se siente que Dios la puede usar, Shikamaya, y que la puede levantar por los errores del pasado. Dios te dice: yo te amo. Te dice el Señor: yo te amo y solo quiero levantarte, quiero que te perdones, quiero que saques el autorrechazo de tu alma que te está matando. Y Ramaya, Shequía mía, todo guerrero que se quiera levantar en esta hora, que esté escuchando, tiene que ser libre del autorrechazo. Hay gente que no se siente guerrero verdaderamente, hay gente que siente duda, chica mía, cuando va a ordenarle a cualquier espíritu que salga afuera, porque hay rechazo en tu vida. La gente que tiene temor y que tiene duda a que un espíritu se vaya, a que la persona quede libre, a que se vaya la enfermedad, porque hay rechazo. Y en esta hora yo reprendo todo espíritu de rechazo, de autorrechazo, de miedo a ser rechazado, miedo al fracaso. Te vas en el nombre de Jesús por el rechazo que entró en la concepción, cuando fuiste concebida, cuando el rechazo que entró en tu matriz, el rechazo que entró, Shicamaya, desde la niñez, de la adolescencia, ahora se va. Vamos, renuncia ese espíritu de rechazo, si es tu caso. Se va todo espíritu de rechazo, todo espíritu de culpa, todo espíritu de vergüenza, Ishakiyamaya,
todo espíritu de temor al fracaso, ahora se va en el nombre de Jesús de tu vida. Hoy ordeno que salga en esta misma hora y va a soltar todas las almas, chica mía. Puedo ver almas encadenadas, puedo ver almas, chica mía, cautivas, chica mía. Perdónate a ti misma, te dice el Señor, por haberle fallado a tus hijos. Perdónate a ti misma por haberle fallado a tu esposo, chica mía. Perdónate a ti mismo por haberte fallado a ti misma, tal vez a tus autoridades, a tus pastores, a la gente, chica mía, que ha estado a tu alrededor. Perdónate a ti misma, te dice el Señor. Tienes que perdonarte, tienes que sacar el dolor, esa raíz de amargura, esa soledad, ese rechazo, autorrechazo, miedo a ser rechazada, ese temor al fracaso. Hoy se va de tu vida. Hoy ordeno que salga ese espíritu en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese espíritu de culpa hoy se va. Vamos, renuncia a la culpa en el nombre de Jesús. Puedo ver una mujer que tiene culpa, Isha, aquí en su corazón, y yo ordeno que salga en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la palabra. Perdónate, mujer, si tuviste un hijo de hombres diferente, perdónate, no fue tu culpa, te dice el Señor, no fue tu culpa que tú tuvieras que tener fracasos con diferentes hombres, chica mía. Hay mujeres que anhelaron, chica mía, quedarse con una pareja y no seguir teniendo más, pero volvieron a repetir el patrón y por eso se sienten culpables. Tal vez repitieron el patrón de su madre, de su padre, y hoy en el nombre de Jesús se va la culpa, se va el autorrechazo, se va el rechazo. Ahora, todo rechazo que entró desde la concepción, todo rechazo que entró desde tu matriz, desde la matriz de tu madre, todo rechazo que entró en la niñez, aquí, Amaya, todo rechazo que entró en la adolescencia, todo dolor se va de ti ahora. Puedo sentir un quebrantamiento del Espíritu de Dios que te abraza. Te has sentido sola, te has sentido solo, te has sentido rechazada, te has sentido rechazado, chica Maya. Y hoy te dice el Señor, yo no te rechazo, yo te amo, chica mía, y se queda. Perdónate por esa falla, perdónate por esa falta. En el nombre de Jesús, chica maya, ya Dios te perdonó, te dice el Señor, ya yo te perdoné. No soy un Dios latigador, no soy un Dios que te acusa, no soy un Dios que te señala, no soy un Dios que te critica, chica maya. El Señor ve tus cualidades, ve el potencial que tienes. Dios sabe que eres una profeta de Dios, que eres un profeta de Dios. Dios sabe que eres un guerrero, que eres una guerrera, un guerrero poderoso, chica maya, con armas espirituales que Él te ha dado. No tengas temor de echar fuera los demonios, no tengas temor de ordenar la enfermedad que se vaya de tu familia, de tu vida, chica maya, porque la vez que creíste en Él, tienes autoridad para echarlo fuera, cualquier espíritu inmundo, porque escrito está, les dio autoridad sobre toda fuerza contraria del enemigo y nada les dañará, chica maya. Dios dijo, les doy autoridad de echar fuera demonios. Solamente aquel que cree, dio un requisito, el que cree, solo el que cree, socamía y sequenda, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y cosas mayores de las que yo hice hará, te dice el Señor. Harás cosas mayores de las que Cristo hizo, te dice ahora. Por eso hoy te liberto de ese espíritu inmundo, de autocondenación, de autorrechazo, de culpa. Ese espíritu, puedo ver gente que sale, chica mía, de una cueva. Puedo ver gente que salen de cuevas ahora, chica maya. Ordeno que salga tu alma de las cárceles de cautiverio. Ordeno que salga de esa cueva. El diablo te quiere encuevar, el diablo te quiere tener encerrada, el diablo te quiere, chica mía, tener en temor, en timidez, y ahora en el nombre de Jesús ordeno que salga tu alma de esa cueva. Hoy sale tu alma del rechazo, de alto rechazo, Isaquía. Hoy se va el dolor de tu alma. Perdona ese padre, chica mía, esa madre que no te amó, que no te aceptó, chica mía. Perdona aún a tus padres espirituales, a tus pastores si te dañaron, sentiste rechazo. Puedo ver gente que ha sentido rechazo de sus pastores. Que los hirieron. Fue un trauma, sentiste rechazo, todo el rechazo que entró a través de las heridas de sus pastores, de los líderes, ahora se va, socamaya. Toda herida que entró por los líderes en quien confiaste, en que pensaste que te iban a ayudar y no lo hicieron, toda decepción se va de ti ahora, Isaquía. Puedo ver gente que fueron golpeados por líderes que le dieron el corazón, por pastores, por ministros, por evangelistas, sicamaya, Isaquía, mira, Isaquía. Hoy se va tu dolor, hoy se va tu dolor. Vamos, suelta los espíritus de dolor, decepción, rechazo que sentiste de los líderes, te va. Autorrechazo ahora.
Vamos, suéltalo al abismo y sin retorno, al abismo y sin retorno. Es la hora de su liberación, es la hora de que sean libres, es la hora de que salgan de las cárceles. Ahora activo los ángeles que vayan, Shikama y Shekenda, rompan los cerrojos y rompan las cadenas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ningún espíritu inmundo se va a manifestar y va a devolverse. Todos van a buscar la salida, todos se van al abismo y sin retorno, atados y encadenados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, es la hora de tu liberación, guerrero, guerrera, pelea tu liberación, porque es el día en que vas a salir de las cárceles, del dolor, chica mía, de la culpa, de la soledad, chica mía. Si fuiste maltratado violentamente por un padre, chica mía, hoy se va ese dolor, ese rechazo. Perdona a tu padre, perdónate en el nombre de Jesús. Perdona a tu madre que te maltrataba, perdona a tu madre que te golpeaba, chica mía, y se queda. Perdónalo hoy en el nombre de Jesús. Oh, quiere. Se va ese dolor de tu vida, se va ese dolor de tu alma, sale el dolor de tu alma, chica mía, y se queda. Si fuiste concebida a través de que alguien violó a tu madre, hoy perdona a ese padre que la violó, chica mía. Hoy perdona a tu padre que la violó, chica mía, y deja ir ese dolor ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora sales de la cárcel donde el diablo te metió en el nombre de Jesús. Llamo las almas, llamo las almas, llamo las almas, llamo las almas ahora, llamo las almas que salgan del abismo, llamo las almas que salgan de las cárceles de cautiverio, o llamo las cárceles que salgan de los pozos de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, de odio, de soledad. Ahora mismo, ahora vas a salir, vamos, sal, ahora, cree, viene saliendo, vamos, sigue la luz, a la luz de Cristo, sube ahora, sube, y seas remontada a lugares celestiales, Sicamaya, seas remontada a lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Recibe del amor de Dios en esta hora, recibe del amor del Padre. Dios te ama, tienes que entender que Él te ama. En esta hora te acobija, Shikamaya, en esta hora el Padre te abraza, Shikamaya y Shekenda. Hoy es quitada la carga de tu espalda, hoy es quitado el peso de tu cabeza, hoy es quitado el dolor de tu corazón, Shikamaya. Hoy son cerradas tus heridas, Shikamaya y Shekenda. Porque Dios viene con ungüento, Dios viene con aceite para sanar tus heridas, Dios viene con venda para vendar las heridas de tu corazón, Shikamaya. Rababaquía, si fuiste liberada del rechazo en esta hora, en cualquier área, di, Señor, ven y renueva mi mente. Yo acepto que me amas, me acepto como a mí misma, Señor. Señor, me acepto como soy. Si tengo algún defecto en mi boca, Señor, en mi fisionomía, Señor amado, si me veo feo, yo me acepto y me perdono a mí misma en el nombre de Jesucristo de Nazaret y renuncio a este autorrechazo. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda enfermedad que haya venido a tu vida por causa del rechazo, ahora ordeno que se vaya. Toda legión de muerte, depresión, soledad, tristeza, ahora te va, Shikamaya. Ahora toda atadura del alcohol, toda atadura en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de lujuria, de pornografía, en el nombre de Jesucristo se va y se rompe de tu vida por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Hoy desato liberación en el campamento de Jehová. Hay liberación en el campamento de Jehová. Hay libertad ahora a los cautivos. Él ha venido a libertarte, Él ha venido a sanarte, Él ha venido a amarte, Él ha venido, chica mía, y se queda a restaurar tu identidad. Dios ha venido a restaurarte, chica maya, porque eres importante para Él. Él derramó toda su sangre en la cruz y no lo hizo en vano. Aquí, Amaya, lo hizo por amor, Él te ama. Tienes que entender que el Padre te ama, aunque te rechazaron desde la concepción del vientre, la niñez, la adolescencia, tu Padre te recibe con brazos de amor y te ama. Y Shakia, ya no puedes sentirte como rechazada, no puedes sentir esta marca en tu alma, porque Él ha venido a sanarte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Shikamaya, desatamos sanidad sobre ti, liberación en el nombre de Jesús, y le damos la orden a los espíritus que sigan saliendo. No le quitamos la orden hasta que salgan al abismo todos van al abismo. Vamos, vomítalo, escúpelo, Shikamai Shekenda. Van a salir de las cárceles todos los que tengan que salir, porque hay ángeles rompiendo cadenas, hay ángeles trayendo libertad, hay ángeles sacándote de la enfermedad, toda enfermedad que entró por el rechazo, toda enfermedad en los huesos, Shikamaya, se va de
de ti. Toda enfermedad en la sangre se va de ti. Todo rechazo hereditario, vamos, renuncio al rechazo hereditario de mis padres ahora mismo, que entró con violencia, con maltrato, chicamaya. En el nombre de Jesús, hoy se va de mí. Renuncio al espíritu de rechazo que entró por herencia a través de mis padres. En el nombre de Jesús, hoy renuncio ahora. Hoy se va de mí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda enfermedad que vino ahora a tu vida por causa de ese rechazo, hoy sale de ti, sale de tu sangre, sale de tus huesos, sale de tus órganos, sale de tu cabeza. Ishakia Maya Shekenda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo miedo, todo terror, todo temor, temor de todo tipo, te vas. Espíritu de temor, suéltalos, suéltalos. Vas al abismo en el nombre de Jesús. Te envío al abismo, atado y encadenado en el nombre de Jesucristo, sin tomar represalia. Ahora mismo, vamos, recibe tu libertad, recibe tu liberación. Oh, aleluya, aleluya. Oh, vamos, dile, Señor, te doy gracias, chicamaya, vamos, adórale. Si sigues vomitando, vomita todo. Oh, pero si, vamos, levanta tus manos y dile, Señor, te doy gracias. Si ya fuiste liberado, dile, gracias, Señor, gracias. Te adoro, Señor, te adoro, gracias, chicamaya. Oh, te adoro, Dios, te adoro, Padre, porque eres grande, maravilloso. Oh, ven y llena las áreas que estuvieron vacías en mi vida, Señor. Ven, yo quiero conocer tu amor, quiero sentirme, Señor, completa en tu amor. Quiero entender que tú me amas, Dios. Vamos, díselo al Padre, díselo, di que tú reconoces que Él te ama en esta hora, que eres hija amada, no eres desechada, eres hijo amado, no eres desechada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe el amor de Dios ahora. Oh, recíbelo. Gracias, Señor, te doy, Shikamai Shekenda. Los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Síguense liberando, ministrando. Hay cosas grandes que vienen para cada uno de ustedes. Van a ser levantados con poder. Aquellos que verdaderamente lo deseen y lo amen en su corazón, van a ser levantados con poder, Shikamaya. Será la generación que Dios está levantando para libertar a millones y a millones y a millones, Shikamaya, a través del ministerio de la pastora Dina Santa María, Shikamaya, y a través de nuestras colaboraciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la palabra, declaramos doble unción sobre ustedes, doble llenura del Espíritu Santo. Declaramos fuego, poder y unción sobre cada uno de ustedes. Declaramos la unción de guerra, la unción de liberación sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder de la palabra. Amén y amén. Dios les bendiga. Espero que hayan sido muy, muy bendecidos, Shikamaya. Si tienen ganas de seguir vomitando, háganlo. Síganse ministrando porque está la unción de liberación en sus vidas.